Los vastos y áridos paisajes desérticos que cubren un tercio de la superficie terrestre albergan algunos de los misterios más fascinantes del mundo, desde huellas inquietantes que se cree que pertenecen a una raza extinta de gigantes, hasta un monolito de 4000 años de antigüedad inexplicablemente cortado por la mitad con precisión láser, además de una generosa cantidad de rarezas extraterrestres. Descubramos los secretos sobre algunos de los descubrimientos más misteriosos en el desierto. Huellas de gigante. En 1955, en las desoladas llanuras del desierto sirio, se avistó una estatua de león semienterrada que emergía de la arena. Varias excavaciones durante las décadas siguientes revelaron que la estatua no solo tenía varios miles de años de antigüedad, sino que también formaba parte de un extenso templo antiguo conocido hoy como Ain Dara. Si bien el descubrimiento del templo perdido es notable por sí solo, un rasgo particularmente misterioso destaca entre los demás. Impresas en el sólido pavimento de piedra caliza del templo se encuentran un par de enormes huellas. Cada una de estas huellas, de notable similitud con las humanas, mide alrededor de 1 metro de largo. Pero eso no es todo. Justo delante de ellas hay otra huella izquierda singular de la misma forma y tamaño, lo que sugiere una trayectoria de movimiento muy marcada, de algún tipo de gigante. ¿Podría ser esta evidencia de una antigua competición de triple salto de gigantes? Bueno, lamentablemente no hay pruebas convincentes que respalden esta teoría en particular, pero analicemos otras posibilidades. El templo Ain Dara fue construido alrededor de 1300 a.C. por la comunidad luvitas del noroeste de Siria. Estos antiguos canteros muy hábiles que solían tomar enormes bloques de basalto y esculpirlos en intrincados ídolos de leones y esfinges como el que se encontró sobresaliendo de la arena. Con esto en mente, no es difícil imaginar que estos talentosos artesanos pudieran tallar unas cuantas huellas grandes en el suelo de piedra caliza del templo. Pero ¿por qué lo harían? Nadie lo sabe con certeza, pero los arqueólogos creen que las huellas representaban la presencia invisible de uno de sus dioses entrando en el santuario interior del templo. Lo sé, yo también esperaba en secreto que una raza extinta de gigantes estuviera detrás de estas enigmáticas huellas, pero si aún quieres creer, no te quitaré las esperanzas. Naufragio atrapado en la arena. Naufragios varados en aguas de todo el mundo se pueden ver, pero este enorme carguero de 94 metros se encuentra en un lugar aparentemente imposible, justo en medio del desierto. Conocido como el Edward Bollend, este mercante alemán naufragado se pudre en su tumba de arena desde 1909, pero por suerte no está solo. Más de 1000 naufragios plagan la zona conocida como la Costa de los Esqueletos en el desierto de Namibia, convirtiéndola en el cementerio de barcos más grande del mundo. Pero ¿cómo es posible que esta franja de desierto aparentemente árida se haya convertido en el hogar de tantos naufragios fantasmales? Mientras que los desiertos suelen asociarse con entornos áridos y sin salida al mar, el desierto de Namibia se encuentra con las costas del Océano Atlántico. Aquí el calor del desierto choca con la fría e impredecible corriente de aire oceánico, que enfría y condensa el aire suprayacente. El resultado es una densa niebla que cubre la región durante unos 180 días al año. Se cree que esta niebla, sumada a las fuertes corrientes oceánicas de la región, es la causa principal de que tantos barcos que pasan por allí naufraguen. Sin embargo, esto no explica cómo algunos de estos barcos llegan tan lejos de la costa. Después de todo, el Edward Bollend yace casi 800 metros tierra adentro. Si bien muchos de sus naufragios datan de hace cientos de años, se cree que los bancos de la Costa de los Esqueletos comenzaron a formarse a finales de la década de 1970. En esa época, los vientos predominantemente del sur de Namibia se vieron alterados naturalmente en un ángulo de unos 20 grados, debido a los cambios en el clima global y a la topografía gradualmente cambiante del océano circundante. Esto a su vez modificó las corrientes de agua y el movimiento de arena, lo que en conjunto empujó lentamente algunos de los naufragios existentes a lo largo de la costa hacia el desierto. El poderoso oleaje que azota la Costa de los Esqueletos durante todo el año también dificulta notablemente los intentos de rescate de barcos varados en sus aguas. Este fue el desolador escenario al que se enfrentó el transatlántico británico Dunedin Star, de 167 metros de eslora, que chocó contra un arrecife submarino cerca del extremo norte de la Costa de los Esqueletos en 1942.
Los daños sufridos obligaron al capitán a encallar el barco en la costa de los esqueletos. Afortunadamente, tras una misión de rescate de 26 días bajo el sol del desierto, en lo que participaron barcos, aviones y un convoy de camiones, los 105 pasajeros del barco fueron rescatados. Ahora, lo único que queda del transatlántico abandonado es un casco oxidado y desfigurado, semienterrado bajo las áridas dunas del desierto. Si bien la ciencia y la naturaleza pueden explicar lo que ocurre en la costa de los esqueletos, parece que cualquiera que se atreva a acercarse a sus costas está en manos del destino. Stonehenge sahariano. En 1973, un grupo de científicos liderado por el arqueólogo estadounidense Fred Wendorf cruzaba el desierto de Nubia en Egipto cuando notaron unos peculiares afloramientos que sobresalían de las arenas circundantes. Al observarlos más de cerca se dieron cuenta de que habían encontrado restos de una civilización prehistórica perdida. Ahora conocido como Nadba Playa, este extenso yacimiento arqueológico alberga varios artefactos misteriosos. Pero la pieza central es esta críptica estructura megalítica circular, con docenas de losas de piedra dispuestas en un anillo de 4 metros de ancho. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Un antiguo lugar de aterrizaje de aeronaves alienígenas? Si bien este tipo de megalito puede parecer misterioso en nuestra era moderna, se sabe que sociedades antiguas de todo el mundo desarrollaron enormes círculos de piedra que se alineaban con las estrellas del cielo al observarlos desde puntos de vista muy específicos. Poder ver qué constelaciones salían en determinados momentos era como leer un calendario celestial gigante, lo que permitía a las sociedades antiguas predecir la llegada de las 4 estaciones. El más famoso de estos círculos es el Stonehenge del Reino Unido, que se completó alrededor de 1600 a.C., pero sorprendentemente el círculo de Napta Playa tiene unos 2000 años más. ¿Pero cómo terminó en medio de ese desierto? Si bien el desierto de Nubia actual es extremadamente seco e implacable, estudios arqueológicos y geológicos han revelado que no siempre fue así. Alrededor de 9000 a.C., las lluvias monzónicas procedentes de África Central causaban inundaciones ocasionales en el yacimiento de Nadba Playa, formando un lago gigante que atraía a tribus nómadas a establecerse en campamentos estacionales a lo largo de sus orillas, que en aquel entonces albergaban vegetación. En el 4600 a.C., un grupo de personas, ahora conocido como Bunat el Ansalm, se trasladó a la playa, y se cree que son los responsables del círculo de piedras. Los astrónomos y arqueólogos han examinado el yacimiento y sospechan que las piedras del círculo de Nadba Playa estuvieron alineadas con las estrellas que conocemos como Arturo, Sirio y Alfa Centauri, así como con la constelación de Orión. Se teoriza que al rastrear los movimientos de cada una de estas estrellas y constelaciones, los Bunat en Anselm podían planificar cuánto plantar y cosechar sus cultivos. Otras teorías, por otro lado, sugieren que las piedras tenían un carácter más simbólico y se utilizaban para representar los espíritus de los miembros de tribus fallecidos. Sea cual sea la verdad, alrededor del año 3000 a.C., el clima en Nadba Playa se desecó, convirtiéndose en el inhóspito páramo que vemos hoy, obligando a sus habitantes a migrar permanentemente hacia el río Nilo, dejando atrás las piedras para siempre, pero afortunadamente para nosotros dejando suficientes reliquias de su fascinante cultura para futuros descubrimientos. Meteorito Boomerang. En 2018, el profesor francés de geoquímica Albert Jambon adquirió una roca aparentemente común y corriente de un comerciante marroquí. El comerciante afirmó que la roca se había encontrado en el desierto del Sahara al noroeste del país, pero que provenía de un lugar aún más lejano, más específicamente que había caído del espacio exterior. Aunque al principio se mostró escéptico, al investigar su compra, Albert notó que poseía una capa brillante, algo que de hecho tiende a formarse en las superficies abrasadoras y fundidas de las rocas espaciales al caer en picado a través de la atmósfera terrestre. Tras algunas pruebas adicionales, el profesor Jambon confirmó que la roca era definitivamente un meteorito. Pero eso no era todo. Compuesto por 2 minerales conocidos como plagioclase y piroxeno, la composición química del meteorito era casi idéntica a la de las rocas volcánicas encontradas en la Tierra, lo cual no tenía sentido. La mayoría de los meteoritos se originan en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, habiéndose formado hace eones a partir de material que nunca pudo formar un planeta completo o de los restos de planetas anteriores que se desintegraron. Sin embargo, esta anomalía de 600 gramos parecía provenir de nuestro propio planeta. La pregunta es, ¿cómo es posible? Los investigadores que examinaron la roca creen que se trata de un meteorito terrestre,
es decir, una roca que se originó en la Tierra, fue catapultada al espacio y finalmente volvió a caer. Inicialmente los geólogos especularon que una erupción volcánica explosiva expulsó la roca con tal fuerza que alcanzó el espacio sideral. Sin embargo, es improbable, ya que incluso las erupciones más potentes registradas solo catapultaron rocas a 58 kilómetros de altura, lo que equivale a la mitad del borde del espacio. En cambio, la explicación predominante es que el meteorito fue lanzado a una órbita temporal por un asteroide colosal que se estrelló contra la Tierra hace milenios. Pero incluso esta teoría tiene sus limitaciones, ya que ningún cráter de impacto conocido en la Tierra se corresponde con el periodo de tiempo y el tamaño necesario para lograr esta hazaña. Esto conlleva a algunos a plantear otra teoría, que el meteorito provino de otro planeta, con condiciones coincidentemente similares a las de la Tierra, capaz de producir rocas similares a las terrestres. Por ahora, la respuesta al enigma del meteorito humano Boomerang sigue sin respuesta oficial, así que lo dejaré en manos de ustedes en los comentarios. Cementerio de trenes. En la cordillera de los Andes, al suroeste de Bolivia, se encuentra el famoso Salar de Uyuni, una meseta desértica de 10.400 kilómetros cuadrados, de un blanco brillante y vacío. Pero si recorres el extremo oriental de este vasto paisaje de otro mundo, descubrirás otra vista realmente descarrilante, conocido por los lugareños como el Cementerio de Trenes. Este curioso rincón de los Andes alberga un misterioso depósito de chatarra con más de 100 vagones de tren británicos abandonados de principios del siglo XX. Estas enormes máquinas de metal son lo último que esperarías encontrar junto a un remoto desierto de sal, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, aquí están, como si se hubieran teletransportado a un lugar remoto a través de un portal interdimensional. El cementerio de trenes se encuentra en las afueras de Uyuni, un pueblo fundado en 1890. A pesar de su ubicación apartada, se convirtió en un importante centro de transporte ferroviario a principios del siglo XX gracias al desarrollo de la minería local. Numerosos trenes importados de Gran Bretaña transportaban innumerables vagones cargados de minerales como estaño y plata, a través de la estación de Uyuni y a través de Sudamérica. Sin embargo, en la década de 1940, las relaciones de Bolivia con los países vecinos se deterioraron y su industria minera perdió impulso. En lugar de sacar los trenes, ahora redundantes, de la hostil y montañosa región, fue más fácil simplemente desecharlos en las afueras de Uyuni. Ahora, décadas de erosión por el viento salado y el saqueo de chatarra han dejado esas antigüedades oxidadas como una simple sombra de lo que fueron, condenadas a una eternidad de ser trepadas sin remedio por bloggers aventureros. Tiempos trágicos sin duda. Objetos arenosos no identificados. La sola mención de ovnis evoca imágenes de la notoriamente secreta base desértica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Área 51. Ubicada en el desierto de Mojave, en el suroeste de Estados Unidos, es bastante común la creencia de que esta aislada instalación militar alberga naves espaciales extraterrestres, recuperadas de lugares de accidentes en las regiones desérticas de Estados Unidos. El caso más famoso es el incidente de Roswell, presuntamente ocurrido en el centro de Nuevo México, justo al norte del desierto de Chihuahua. Los creyentes afirman que en el verano de 1947, personal del aeródromo militar de Roswell fue enviado a investigar un misterioso disco metálico que se había estrellado en un rancho cerca de la remota aldea de Corona. Relatos populares afirmaban que los oficiales se llevaron los restos extraterrestres junto con los restos de pilotos humanoides de 1,5 metros de altura al Área 51 para una mayor investigación. Los comunicados de prensa contradictorios emitidos por las unidades militares implicadas hicieron que la especulación sobre el incidente se extendiera hasta la década de 1990, cuando el gobierno estadounidense emitió un comunicado oficial. Revelaron que el misterioso descubrimiento era en realidad un globo de vigilancia militar estrellado, y que la supuesta tripulación extraterrestre eran simplemente muñecos de prueba con paracaídas. La explicación oficial fue que el globo formaba parte del proyecto Mogul, un proyecto ultra secreto que buscaba detectar pruebas de bombas nucleares soviéticas mediante equipos de micrófonos elevados y ultrasensibles. Con estas explicaciones oficiales, las afirmaciones sobre las conexiones de Roswell con invasores espaciales quedaron relegadas al terreno de la teoría de la conspiración durante décadas. Eso fue hasta que en julio de 2023, el exfuncionario de la inteligencia estadounidense altamente condecorado, David Grush, testificó ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno realmente está en posesión encubierta de naves espaciales extraterrestres caídas. Según David, algunas de estas naves son del tamaño de campos de fútbol,
y algunos lugares de impacto incluso contenían material biológico. A diferencia de denunciantes anteriores, Grush pareció ser el primer representante federal legítimo en denunciar un encubrimiento ovni a gran escala, con declaraciones respaldadas por su impecable reputación y acceso genuino a información privilegiada. Entonces, ¿esto destapa oficialmente las conspiraciones alrededor del Área 51 y el incidente de Roswell de una vez por todas? Bueno, yo no empezaría a prepararme para un Armagedón extraterrestre aún. Grush aún no ha presentado pruebas reales y sólidas al público, y gran parte de su testimonio se basó únicamente en lo que escuchó de altos funcionarios de inteligencia anónimos. Mientras tanto, los líderes actuales del Departamento de Defensa de Estados Unidos han negado las afirmaciones de encubrimiento de Grush y refutan que se haya retenido extraterrestres en el Área 51. Sí, porque el gobierno nunca nos ha mentido antes. ¿Pero qué opinas de las afirmaciones de Grush? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Al-Nazla. Encontrada en el oasis de Taima, al noroeste de Arabia Saudita, la roca Al-Nazla de 4000 años de antigüedad es objeto de un misterio que ha dividido a los científicos durante generaciones. En concreto, se trata de cómo llegó a poseer el corte preciso como un láser que la separa limpiamente por la mitad. Hay un montón de teorías al respecto, así que manos a la obra. No sería un misterio en este canal sin algunas acusaciones extraterrestres. En este caso, la teoría más descabellada sostiene que la formación Al-Nazla es obra de un antiguo extraterrestre de gatillo fácil que se le ocurrió usar el botón del rayo láser. Aunque, como era de esperar, no hay pruebas reales de ello. Otras teorías ligeramente más creíbles sugieren que la formación es evidencia de alta tecnología temprana, lo que indica que las civilizaciones antiguas eran mucho más avanzadas de lo que se creía. Sin embargo, aunque se podría pensar que un corte de ese tamaño requeriría tecnología más avanzada, puede que no sea así. Al ser arenisca, la roca Al-Nazla no es muy resistente, lo que significa que no se descarta la posibilidad de que el corte fuera artificial. Con suficiente tiempo y cuidado, incluso herramientas metálicas rudimentarias como cinceles habrían sido capaces de cortar la roca perfectamente por el centro con simples líneas de guía. Pero incluso si ese fuera el caso, la pregunta persiste. ¿Por qué alguien se embarcaría en la ardua tarea de cortar una roca gigante por la mitad? Dado que la roca también alberga petroglifos prehistóricos y otros grabados artísticos, es posible que civilizaciones antiguas crearan esta peculiar escultura rupestre como una especie de punto de referencia geográfico. Pero sin pruebas concretas de eso, sigue siendo solo una teoría. Por el contrario, algunos científicos han sugerido que el desplazamiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre podría haber causado fracturas por tensión en la roca, provocando finalmente su división en dos a lo largo de fallas naturales. Otras teorías se basan en esto, proponiendo que, tras años de viento y arena soplando a través de la formación de arenisca agrietada como un túnel, estos dos bordes, antes dentados, se pulieron hasta alcanzar las superficies perfectamente lisas que se ven hoy. Otra teoría a favor del aspecto natural sugiere que la meteorización por congelación y descongelación influyó. Un fenómeno natural que ocurre cuando el agua se filtra por las grietas de las rocas y se congela al bajar las temperaturas. Al congelarse, el agua se expande, ejerciendo presión sobre la roca y ensanchando la grieta. Con el tiempo, los ciclos repetidos de congelación y descongelación pueden hacer que las grietas se ensanchen aún más y finalmente se abran. Si bien la causa exacta de la grieta en la formación Al-Nazla quizás nunca se conozca con certeza, sé que todas esas teorías me han puesto entre la espalda y la pared. ¿Pero qué opinas? Deja tu teoría favorita en la sección de comentarios. Tumbas en abundancia. En el desierto del Sahara, donde la arena susurra secretos de tiempos antiguos, se encuentra la enigmática Gran Pirámide de Giza. Mientras los egiptólogos han dedicado siglos a desentrañar los misterios de la Gran Pirámide, a tan solo 48 kilómetros al sur, un secreto igualmente desconcertante acecha. En 2014, un equipo de arqueólogos se aventuró en la pequeña aldea de Lisht, a 64 kilómetros al sur del Cairo, para investigar la misteriosa aparición de una serie de fosas en la arena. Si bien el equipo sabía que las fosas eran resultado del saqueo de sitios antiguos, aparentemente de pequeña escala, ocurrido durante la inestabilidad política y económica de Egipto entre 2009 y 2013, lo que no imaginaban era lo que estas fosas los llevarían a descubrir. Allí, enterrada bajo las movedizas arenas del Sahara, se encontraba una extensa necrópolis de casi 1000 tumbas antiguas, que de alguna manera habían evadido su detección durante milenios.
se descubrió que las tumbas albergaban los restos de más de 800 personas, junto con innumerables fragmentos de cerámica y fragmentos de murales. Este sitio, que data del Imperio Medio de Egipto, tiene más de 4000 años de antigüedad y albergó cementerios reales y civiles de una ciudad cercana conocida como Ishtui, que se ha perdido en el tiempo. Durante siglos, los difuntos fueron enterrados aquí junto con diversos objetos cotidianos como vasijas, piedras y joyas, que se creía que serían útiles en el más allá. Pero con el tiempo, a medida que el antiguo Egipto sucumbía a las arenas del tiempo, estas tumbas subterráneas también sucumbieron al desierto del Sahara. Hasta ahora, por increíble que sea el descubrimiento de estas tumbas, esperemos que los arqueólogos que trabajan en ellas no desaten accidentalmente un catastrófico mal del antiguo Egipto sobre el mundo. Cerro Ballena. En 2010, unos obreros de la construcción estaban ampliando parte de la transitada carretera panamericana en el desierto de Atacama al norte de Chile, cuando descubrieron algo realmente asombroso incrustado en la arenisca junto a la carretera. Innumerables huesos de criaturas colosales que pertenecían a las profundidades marinas, no al desierto. Los científicos convocados al lugar contaban con solo 2 semanas para analizar el hallazgo antes de que se reanudara la construcción de la carretera, así que el tiempo era crucial para resolver el misterio. Debido a que se habían encontrado restos de ballenas en la zona anteriormente, el sitio ya era conocido localmente como Cerro Ballena. Pero en este descubrimiento, los investigadores descubrieron más de 40 esqueletos de ballenas barbadas, además de restos de otras especies, incluyendo extraños delfines extintos con caras similares a las de las morsas. Los esqueletos de ballenas suelen encontrarse aislados, así que el descubrimiento de tantos agrupados planteó preguntas sobre cómo pudieron haber muerto en el mismo lugar. Muchos de los esqueletos de ballenas se encontraban boca arriba y mirando en la misma dirección, lo que sugiere que murieron por la misma causa. Pero eso no fue todo. En total se identificaron 4 niveles de fósiles diferentes en el sitio, lo que indicaba que las ballenas no murieron todas al mismo tiempo, sino durante 4 eventos separados a lo largo de varios miles de años. Aún más curiosa fue la ubicación de los huesos, que se encontraban a no menos de 1,5 kilómetros de tierra adentro del Océano Pacífico Sur y a 36 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo terminó este cementerio de criaturas marinas en un lugar tan seco? A partir de su investigación, los científicos creen que las toxinas generadas por las floraciones de algas en el Océano Pacífico envenenaron a las ballenas cerca del Cerro Ballena hace millones de años, causando su muerte. Las floraciones de algas son comunes en las costas de todo el mundo y se alimentan de nutrientes como el hierro liberado durante la erosión y transportado por los ríos que desembocan en el océano. La región donde se encontraron las ballenas es conocida por su suelo rico en hierro, cuya escorrentía ha proporcionado durante mucho tiempo las condiciones ideales para que estas floraciones de algas nocivas prosperen a intervalos esporádicos. Se cree que los cadáveres de los diferentes grupos de ballenas que sucumbieron a estas floraciones intermitentes y venenosas flotaron hacia la costa, siendo canalizados hacia una zona donde las mareas altas los arrastraron a bancos de arena. Allí los restos se fosilizaron y permanecieron intactos durante millones de años hasta su descubrimiento. Si bien es probable que la incógnita de cómo aparecieron los fósiles allí se haya resuelto, considerando las otras especies extrañas que se han encontrado allí, la zona aún conserva cierto misterio. Solo podemos asumir que restos extraordinarios y bestiales podrían descubrirse en el futuro en este lugar. Bestias de borrego. En el corazón del Parque Estatal del Desierto de Anza Borrego, en California, se encuentra el pequeño pueblo de Borrego Springs. Con una población de menos de 4,000 habitantes, uno pensaría que aquí no hay mucho que hacer. Pero si te encuentras en las afueras, podrías ver algo que te deje sin palabras. Las extrañas criaturas que habitan entre la arena son obra del artista Ricardo Breceda. En total, Breceda ha creado 133 estatuas monumentales soldadas con acero, la mayoría de las cuales representan animales prehistóricos que alguna vez vagaron por el mismo terreno, incluyendo a esta especie de mamífero extinta conocida como perezoso terrestre de Harlan, con una cría que carga libremente en la espalda. Pero también hay esculturas que representan a humanos de importancia histórica local, como este busto de un nativo americano. Esta comunidad de metal que habita en tierras baldías es lo último que esperarías encontrar en un asentamiento desértico junto a una carretera. Y apuesto a que muchos viajeros cansados se han quedado boquiabiertos tras tropezarse con un par de bestias gigantes de acero en duelo, o con un dragón gigante deslizándose por las arenas calientes. El Ojo del Sahara.
En el año 360 a.C., el destacado filósofo griego Platón escribió por primera vez sobre la ciudad perdida de la Atlántida, supuestamente ubicada cerca de la costa noroeste de África. Platón afirmaba que esta antigua metrópolis utópica contaba con 3 enormes fosos circundantes concéntricos, separados por anillos de tierra urbanizada. Pero como nunca se descubrió evidencia arqueológica de la ciudad, la Atlántida fue ampliamente ignorada como una elaborada obra de ficción legendaria. Esto fue así hasta 1965, cuando los astronautas a bordo de la nave espacial Gemini 4 capturaron esta fotografía de un misterioso monumento en el noroeste de África. La estructura Richat, conocida como el Ojo del Sahara, es una formación de 40 kilómetros de ancho en el desierto del Sahara Occidental. Al compararlas con las representaciones artísticas de la Atlántida, se comprende por qué innumerables teóricos alternativos han establecido paralelismos entre ambas. Pero ¿podría el Ojo del Sahara ser realmente los restos erosionados por el tiempo de la civilización mitológica de Platón? Bueno, los geólogos no parecen creerlo. En cambio, sugieren que la estructura elíptica no siempre tuvo este aspecto. Hace más de 600 millones de años era una gigantesca cúpula que se alzaba del suelo. El paisaje circundante era una zona exuberante, con abundantes ríos y lagos, un marcado contraste con el árido desierto que es hoy. La cúpula se formó cuando la actividad volcánica elevó capas de arenisca y se formaron capas de roca ígnea en su superficie a partir de depósitos de lava. Luego, hace poco más de 100 millones de años, esta cúpula volcánica entró en erupción violentamente. Como resultado, la cúpula se derrumbó sobre sí misma, mientras que la erosión hídrica de los ríos que fluían por el paisaje comenzó a erosionar la roca. Pero las capas de arenisca y roca volcánica se erosionaron a ritmos diferentes, lo que resultó en este efecto de anillo. En otras palabras, el Ojo del Sahara probablemente no tenga nada que ver con la Atlántida, sino que es en realidad una especie de gigantesco grano geológico. Aún así, la ubicación presenta una coincidencia bastante notable, en línea con los escritos de Platón. Pero si eso es suficiente para insinuar una conexión real, lo dejo a tu criterio. ¿Cuál de estos descubrimientos en el desierto te intrigó más? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de atravesar un desierto? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.